Dale, Naya. Hola, buenos días. Mi, ah, ya. Nosotros les vamos a hablar sobre la Ley de Programa de Alimentación y Cesta TIC. Mi grupo está conformado por Ronald Albarracín y mi persona, Nayansi Rojas. Antes de todo, tenemos que hablarles un poco de la historia o de cómo comenzó todo esto de la Ley de Programa de Alimentación y Cesta TIC. Todo esto se dio inicio entre los años de 1936 y 1937, cuando con un inmenso apoyo popular se inició una de las más grandes batallas liberadas con todos los trabajadores venezolanos. Para esa época, el presidente era Isaías Medina Angarita, quien decretó en el año de 1942 la obligación que tendrían todas las empresas petroleras a partir de ese momento de crear casas de abastos en todos sus campamentos o áreas operacionales. Luego de aquel paro petrolero, que fue de muy alto relieve, por así decirlo, en aquella época, se inició un decreto sin excepción, donde en cada campamento petrolero, todas las compañías que en ese momento existían en Venezuela, como lo era la Creole Petroleum Corporation, la compañía Shell de Venezuela, e incluso la compañía más grande de Menegrande, que era la Oil Company, tenían casas de abastos ubicados en todo lo que eran las áreas de La Salina, Tía Juana, Lagunillas, y todo lo que era el oriente del país, para todos, un beneficio para todos los trabajadores que estaban en ese momento en las compañías petroleras. Todo esto también dio inicio luego a discusiones para los contratos colectivos. Esta medida fue incluida como cláusula contractual en todos los colectivos petroleros de estas tres empresas, porque en ese momento eran las empresas petroleras más grandes que tenía el país. El beneficio para estas tres empresas existían para todos los trabajadores, todo lo que era gerencia profesional, técnica, nómina mensual y nómina diaria. El requisito único era pertenecer a la nómina petrolera y poseer una tarjeta. En ese momento les daban unas tarjetas cuadriculadas de color amarillo, y todas esas tarjetas durante 12 meses les daban todo lo que eran productos autorizados. En ese momento los productos autorizados que eran fijos para todos los trabajadores eran escobas, plátanos, papel sanitario, jabones, caraotas, maíz pilado, café, sopas, talco, entre otros productos. Todas estas empresas suministraban un total de 12 fichas al año a cada uno de sus trabajadores. Con el tiempo y por medio de acuerdos entre las empresas y los sindicatos, que ya en ese momento comenzaron a existir, se redujeron esas 12 fichas a tan solo dejando 9 fichas al año. Luego vino una política sistemática por parte de todas las empresas para crear falsos desabastecimientos y que aparecieran como forzadas las carencias, con el fin de tener argumentos de peso y de hecho y de derecho para eliminar todas esas fichas y proponer el cambio de la ficha por un método más moderno, que era algo parecido a lo que conocemos actualmente como la tarjeta electrónica de alimentación. En el periodo de régimen laboral, en este momento, hubo un punto de partida con la llegada de la Revolución Industrial a Venezuela en el año de 1936 y 1961. Sin embargo, la primera ley de trabajo se da en Venezuela el 23 de julio de 1928. Esto fue como un ensayo para la ley de trabajo que se da el 16 de julio de 1936 con la participación directa de quien era en su momento el presidente del país, Rafael Caldera. Y donde tendría lugar en ese momento el nacimiento del primer reglamento de la ley del trabajo, que fue ya como tal promulgado el 13 de noviembre de 1938. El 4 de junio de 1974, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, se publica en Gaceta Oficial todo lo que es el salario mínimo nacional, y se indica en el artículo 1 que se fija un salario mínimo nacional en aquel momento de 15 bolívares por jornada diaria de trabajo. Esto era un aporte extra a lo que era el sueldo mínimo, que ya se venía conociendo como lo que era una ayuda para todo lo que era la parte de alimentación. Para ese momento, ya en el año 1997, propusieron ante el Congreso de la República la Ley de Programa de Alimentación para todos los trabajadores a nivel nacional, con el objeto de no solo derogar la anterior ley,
sino también de crear un programa de alimentación para mejorar el estado nutricional de todos los trabajadores que existían en el momento, y así prevenir enfermedades profesionales y propender a una mayor productividad laboral. Esta ley fue aprobada y publicada en Gaceta Oficial el 15 de septiembre de 1998. Los alcances obtenidos o beneficios que todos los trabajadores han recibido con la aprobación de esta ley fue la incorporación de empresas al programa de alimentación, que es lo que conocemos como el efecto de ley de alimentación de los trabajadores y trabajadoras. Obliga a un mayor número de empresas que la anterior ley, que imponía la obligación de otorgar el beneficio de la alimentación a todas aquellas empresas que tuvieran más de 50 trabajadores a su cargo, en tanto que la nueva ley lo establece para que actualmente la ley establece que todas las empresas que tengan 20 trabajadores o más están en la obligación de poseer todo lo que es este beneficio. Listo. Gracias, Nayansi. Continuando con lo del nacimiento de la actual ley de alimentación, también se incorporó un mayor número de trabajadores al programa de alimentación que la anterior ley, bajo la vigilancia de la derogada ley anterior. Porque la ley anterior solamente se beneficiaban los trabajadores que devengaban hasta 2 salarios mínimos mensuales, quienes quedaban excluidos del beneficio cuando llegaran a devengar más de 3. Entonces, debido a esto, la ley de 1998 amasaba a todo el conglomerado de trabajadores que derogaba un salario mínimo, de tal manera que fueron muchos los beneficios que se presentaron para los trabajadores. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías, difunto presidente, a través del decreto número 8189 con la fecha del 3 de mayo del 2011, dictó el decreto con rango, valor y fuerza de ley de la reforma parcial de la ley de alimentación para los trabajadores y las trabajadoras. Todos los trabajadores disfrutarían del cestatique, sin importar el número mínimo de trabajadores de la empresa. Y la invención en el cual hacía el anuncio informó que las empresas deben pagar cestatiques a todos los trabajadores y este beneficio no podrá ser suspendido por vacaciones o reposo. Para hacer un cálculo más o menos del valor del cestatique, es una fórmula que ellos utilizan, que es el valor de la unidad tributaria por la cantidad de unidades, que ésta se ajusta a las unidades tributarias decretadas por día y la cantidad de días al mes. Esta imagen que ustedes pueden observar es un cálculo tipo del año 2018, de cuando el valor del cestatique llegó a 2.196.000 bolívares al mes. El valor actual del cestatique. En fecha del 1 de mayo del presente año, del 2021, el exministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajador, Eduardo Piñate, emitió declaraciones dando a conocer que el Ejecutivo Nacional decretó un nuevo salario mínimo en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela para todos los trabajadores que presten servicios tanto en el sector público como en el sector privado, estableciendo un sueldo neto base de 7 millones de bolívares a partir del 1 de mayo del 2021. Asimismo informó que se reajustó el valor del cestatique socialista a un valor de 3 millones de bolívares con vigencia a partir del 1 de mayo del 2021. Cabe destacar que desde el año de 1999 en Venezuela se han decretado oficialmente 51 aumentos salariales en el país. Pero pues cabe destacar que en un país normal estos aumentos se verían reflejados en múltiples beneficios para los trabajadores. Pero pues como todos conocemos la situación actual de Venezuela, atraviesa una crisis económica sin precedentes a nivel mundial, además de una hiperinflación de más del 130% según datos del Banco Central de Venezuela. Esto quiere decir que realmente estos aumentos salariales y estos servicios de cestatique pues han sido algo insuficiente. ¿Por qué? Por lo de la superinflación que atraviesa nuestro país. Además de esto, en el decreto número 8.938 de la Gaceta Oficial de número
76 del 7 de mayo del 2012, otros beneficios que reciben los trabajadores, aparte del cestatique, se podría decir que beneficios serían como las prestaciones sociales, jornada laboral que se rebajó de 44 horas a la semana, se bajó a 40, el reposo prenatal y postnatal, que se aumentó a 26 semanas para las madres y 14 días para el padre, la estabilidad e inmovilidad laboral durante los 2 años siguientes al parto. Otro beneficio serían lo de las vacaciones, las utilidades y los días feriados. Esto sería, en resumen, lo de la ley del cestatique. Cualquier cosa, cualquier duda, interrogante que ustedes tengan, pues nos la hacen saber durante el proceso del día y estaremos dispuestos a responder todas sus inquietudes. Muchísimas gracias.